Estamos a solo 72 horas de un momento que podría cambiar la geopolítica para siempre. En un rincón gélido de Alaska, dos líderes se sentarán a la mesa. ¿Será un acuerdo de paz o el peor desastre concebible? Lo que se negocia a puertas cerradas ahí definirá el destino de un país entero. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué parte del mundo nos ven? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Una cumbre bilateral entre los presidentes Trump y Putin tendrá lugar en Alaska este viernes. La reunión se produce después de semanas de intentos fallidos de Trump para presionar a Putin. El objetivo era detener el conflicto en una nación en el este de Europa, incluyendo amenazas de sanciones ampliadas a China e India. Pero Putin no mostró interés en las fechas límite impuestas por Trump. La idea de la cumbre surgió de negociaciones previas entre los aliados de Putin y el enviado presidencial Steve Witkoff. Trump ha insinuado que la cumbre implicaría un intercambio de territorios y que el estado vecino de Rusia cediese parte de su tierra. Ha descrito la cumbre como una reunión de sondeo para suavizar a Putin. La nación en guerra y sus aliados europeos expresaron una fuerte oposición a cualquier acuerdo sin la participación de Kiev. Su presidente, Volodymyr Zelensky, dijo: cualquier acuerdo hecho sin el aporte de Kiev es una decisión muerta. Él insiste en la devolución total de las tierras ocupadas y la restauración de las fronteras de 2014. La constitución de su país no permite ceder territorio. Los líderes europeos y el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, también han sido claros. El camino hacia la paz en el estado en disputa no puede decidirse sin el estado en disputa. Las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reunió con líderes europeos y del Estado en guerra para discutir una contrapropuesta. Exigen un alto el fuego antes de las negociaciones y un intercambio recíproco de territorio ruso y del Estado vecino. Una de las ironías más inquietantes es que el Estado en disputa no tendrá un asiento en la mesa de negociaciones. ¿Una decisión que decidirá su destino? Sí, pero sin ellos. Se menciona la posibilidad de invitar a Zelensky a Alaska como parte de una discusión interna en EU, pero no está asegurado, y no se sabe si Zelensky aceptaría. La elección de Alaska como sede no es por conveniencia geográfica, es para evitar la ejecución de una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional contra Putin. Alaska es de fácil acceso desde Rusia, sin cruzar el espacio aéreo de países que sí aplicarían la orden. Comprueben la geografía de la emisión. ¿Desde qué ciudad y país nos siguen? Pueden añadir una bandera. Este no es un juego menor. Cientos de miles de vidas se han perdido desde la anexión de Crimea en 2014. Esta cumbre es descrita como uno de los momentos más cruciales del año, y muy posiblemente de la década en geopolítica. ¿Entienden la magnitud? Las decisiones importantes de Trump se anuncian casi sin previo aviso y con explicaciones limitadas, incluso para sus aliados. La rápida reversión de Trump respecto a Putin es notoria. Antes, parecía alinearse con la OTAN en su crítica a Rusia. Ahora, esto. El presidente Trump había dicho que Putin había estado jugando con su administración. Pero ¿quién juega ahora? ¿Y a qué precio? Mientras tanto, China e India compran petróleo y gas ruso, a pesar de las sanciones. Las negociaciones con Steve Witkoff generaron confusión sobre las concesiones rusas. ¿Qué tipo de concesiones son esas? Alaska como sede permite a Putin evitar volar sobre espacio aéreo que aplicaría su orden de arresto internacional. La constitución del estado vecino prohíbe ceder territorio. No es solo un detalle legal, es la base de su soberanía nacional. El escenario de Corea del Norte y del Sur como posible resultado es una sombra aterradora. Imaginen una Europa dividida así, con una nueva frontera caliente permanentemente. ¿Cuál es una medida o sanción que realmente cambiaría la situación en la región en conflicto? Son específicos. La cumbre sorprende. Hasta los aliados de Estados Unidos están a oscuras. Esto sugiere una decisión unilateral, apresurada por parte de Trump. ¿Fue una oportunidad en vez de una planificación estratégica?
La confusión de Steve Witkoff con las concesiones rusas indica una falta de claridad, quizás de seriedad, en las propuestas de Moscú previas a la cumbre. Entonces, ¿cuáles son las teorías? Una es que Trump busca un acuerdo rápido para su beneficio político. No le importan las complejidades ni los derechos del Estado vecino. Otra es que Putin acepta la cumbre para obtener legitimidad. Busca concesiones con menos presión. Aprovecha la prisa de Trump y la exclusión del Estado vecino. Pero la frase intercambio de territorios y la exclusión del Estado vecino alimentan una teoría oscura. Estados Unidos y Rusia buscan un acuerdo que implique la partición del Estado vecino sin su consentimiento. Una traición en ciernes. ¿Y los motivos? Trump necesita un éxito diplomático. Quiere mostrar que es capaz de resolver conflictos, especialmente antes de un posible periodo electoral. Busca consolidar su imagen de líder fuerte y negociador. También simplifica el problema, reduciendo un conflicto complejo a una negociación binaria. Quiere evitar la molestia de involucrar a múltiples actores. Su falta de consulta con los aliados europeos y el Estado vecino podría ser una muestra de su visión de América primero. Putin busca legitimidad internacional. Una cumbre con el presidente de Estados Unidos eleva su estatus global. Puede debilitar los esfuerzos de aislamiento. Si se discute un intercambio de territorios, podría implicar el reconocimiento de las anexiones rusas. Y una cumbre bilateral sin el Estado en guerra divide el frente de apoyo a Kiev. Para el Estado en guerra, el motivo principal es la supervivencia y la soberanía. Defender su integridad territorial. Evitar ser utilizado como peón en un juego de ajedrez geopolítico. Necesita mantener el apoyo de sus aliados para presionar por condiciones justas. Coméntenos a quién confían ustedes en este tema. ¿Algún experto o medio de comunicación en particular? Los elementos dramáticos son palpables. La exclusión del Estado vecino es una traición. Es el hijo que no tiene voz en su propio destino. El ultimátum de Trump es brutal. Su actitud de "en 2 minutos lo sabré" y la amenaza a Zelensky de "sigan luchando" son impactantes. El secreto de Alaska, la elección del lugar para evitar la orden de arresto de Putin, añade intriga y sospecha. Y la amenaza de una Corea del Norte y del Sur es un escenario aterrador para el país y sus aliados. La división del Estado fronterizo sin su consentimiento podría llevar a una partición formal o informal. Esto crearía un conflicto congelado o permanente. El debilitamiento de su soberanía sentaría un precedente peligroso, donde las grandes potencias deciden el destino de naciones más pequeñas. La confianza en Estados Unidos y la OTAN podría erosionarse. Los aliados europeos cuestionarían su liderazgo si se percibe una traición. Rusia podría ver la cumbre como una victoria diplomática, validando sus acciones y animándolo a futuras agresiones. Un alto el fuego congelado no eliminaría el riesgo de futuros conflictos, solo los pospondría, y la guerra sigue cobrando vidas. Un acuerdo inestable solo prolongaría el sufrimiento. ¿Qué evento en la esfera internacional ha sido subestimado por los medios? Nómbralo y explica por qué. Hay varios escenarios posibles. En el peor de los casos, Trump y Putin acuerdan un intercambio de territorios. Esto legitimaría las anexiones rusas y prohibiría la membresía del Estado en disputa en la OTAN. Ignoraría las demandas de Kiev. Conduciría a un Estado fronterizo fragmentado. Tendría una frontera fortificada tipo Corea, pero sin paz real. Los aliados occidentales se sentirían traicionados. Rusia consolidaría sus ganancias. En el mejor de los casos, la cumbre fracasa. Se inicia un proceso de paz inclusivo. Las posturas opuestas de Rusia y del Estado en disputa, y la resistencia de los aliados occidentales, harían imposible un acuerdo bilateral decisivo. Se acordaría un proceso de paz más amplio y gradual. Incluiría al Estado en disputa y a otros actores clave, buscando una solución más justa y duradera. Las presiones de los aliados del Estado en guerra obligarían a Estados Unidos a adoptar una postura más alineada. Lo más probable es un escenario donde haya un acuerdo mínimo y superficial. La cumbre concluiría con vagas declaraciones sobre la necesidad de la paz. Habría un compromiso de seguir dialogando,
sin concesiones significativas por parte de Rusia ni del Estado en disputa. La ausencia de Kiev haría imposible un acuerdo real. La situación de ni guerra ni paz continuaría. La presión sobre el Estado en disputa sería para que aceptasen un alto el fuego en los términos actuales. También hay un escenario inesperado. Zelensky es invitado sorpresivamente. Aunque la negociación seguiría siendo dura, su presencia evitaría la imposición total. Forzaría a que se escuchase la voz del Estado en disputa, pero el resultado final seguiría siendo un compromiso doloroso para Kiev. ¿Quién gana? Potencialmente Rusia, si se legitiman sus conquistas territoriales y se impide la adhesión del Estado vecino a la OTAN. Y Trump, si logra presentar un acuerdo como un triunfo diplomático, independientemente de sus implicaciones reales para el Estado vecino. ¿Quién pierde? Potencialmente el Estado vecino, si su soberanía e integridad territorial se sacrifican por un acuerdo impuesto por las grandes potencias. Su futuro estaría hipotecado. Y los aliados occidentales, si se socava la unidad y la credibilidad de la alianza frente a Rusia. Se crearía un precedente de realpolitik que ignora los principios de soberanía. Y por supuesto, los principios del derecho internacional, si se valida la anexión de territorio por la fuerza. Pregunta para ustedes. Ayúdenos a programar las futuras entregas. ¿En qué ciudad y país están? El conflicto en el estado vecino comenzó con la anexión de Crimea en 2014. Ese es el punto de partida fundamental para entender las demandas del Estado en disputa y la agresión rusa. La restauración de las fronteras previas a 2014 es la línea roja para Kiev. La Guerra de Corea, 1950-1953, con su alto el fuego congelado, es una analogía que resuena. Un escenario similar, con una zona desmilitarizada y una frontera fortificada, implicaría una paz inestable y duradera. Es una poderosa analogía para el estancamiento y la amenaza constante. Los pactos de Múnich de 1938, aunque no se mencionan explícitamente, reviven la idea de grandes potencias, decidiendo el destino de una nación más pequeña. Resuena con la cesión de los Sudetes a la Alemania nazi, un precedente de apaciguamiento que llevó a una guerra mayor. Y las conferencias de Yalta y Potsdam, tras la Segunda Guerra Mundial, donde las grandes potencias dividieron esferas de influencia y territorios. Esta cumbre en Alaska, al excluir al Estado en guerra, evoca la imagen de un reparto moderno. Las acciones recientes de los participantes son claras. La presión de Trump a Putin para detener el conflicto en un Estado vecino. Trump había intentado presionar a Putin con sanciones, sin éxito. Esto explica su cambio de estrategia hacia la cumbre. La línea dura del Estado en disputa es firme. La insistencia de Zelensky en la integridad territorial y la prohibición constitucional de ceder tierras. La coordinación de aliados europeos demuestra su preocupación. Su protesta unificada y la reunión con J.D. Vance son un intento de influir en la postura de Estados Unidos. Esta cumbre se conecta con tendencias globales. El resurgimiento de la realpolitik. La idea de que las grandes potencias negocian a espaldas de los estados más pequeños, priorizando el poder sobre el derecho internacional. Los desafíos a la hegemonía occidental son evidentes. El papel de China e India en la compra de combustibles rusos muestra una fractura en el frente de sanciones y una polarización global. El futuro de la seguridad europea está en juego. El resultado de la cumbre tendrá implicaciones directas en la arquitectura de seguridad europea posguerra y la inestabilidad en zonas de conflicto congelado. Si se llega a un acuerdo de alto el fuego, sin resolución política, se crea una nueva frontera caliente en Europa. Su pronóstico. ¿Cuándo creen que se resolverá el conflicto en el estado vecino? Mes y año, y una razón breve. En este delicado equilibrio, cada detalle cuenta. El tono de la presentación inicial irradia urgencia. En 3 días, 72 horas para ir. Algo apresurado. Genera una intriga y un suspenso innegables. ¿Qué pasará? Todo lo que podría pasar. Pero también una ironía, la cierta ironía inquietante de excluir al Estado en disputa de su propio destino. ¿Por qué no está presente si es su futuro? El escepticismo del analista es palpable.
Él duda de la efectividad del enfoque de Trump y de la preparación para la cumbre. Personalmente querríamos mucha más preparación. El video también contiene señales de manipulación. El encuadre de la inevitabilidad. Presentar la cumbre como un evento fundamental que decidirá el destino subraya su importancia. Crea una sensación de que algo grande e incontrolable está a punto de suceder. La simplificación de motivaciones atribuye a Trump y Putin motivos claros y casi superficiales. Trump busca éxito rápido. Putin, legitimidad. La creación de villanos y víctimas es evidente. Trump y Putin como los arquitectos del destino del Estado en disputa, villanos, poderosos, y el Estado en disputa como la víctima excluida. El uso del lenguaje emocional como fracaso total, pleno poder, reivindicación, división territorial permanente, detalles chocantes, es un fuerte manipulador de emociones. ¿Y qué hay de la cita? En 2 minutos sabré. Este tipo de cita despectiva hacia la complejidad de una guerra de este nivel busca generar indignación y desconfianza en el liderazgo de Trump. La imagen de los participantes es clara. Trump es el negociador impulsivo, impredecible, quizás arrogante, opera fuera de las normas tradicionales. Un líder fuerte, pero también aislacionista. Putin es el dictador astuto y calculador. Juega con la administración de Trump. Es inflexible y decidido a mantener sus conquistas. Se presenta como un adversario formidable. Zelensky es el líder digno y resistente. Defiende la soberanía de su nación contra las grandes potencias. Está en una posición vulnerable. Es la víctima del unilateralismo. Los aliados europeos son los principistas, defensores del derecho internacional, preocupados por las implicaciones a largo plazo de un acuerdo impuesto. Los números son impactantes. 3 días para la cumbre. Cientos de miles de vidas perdidas desde 2014, año de la anexión de Crimea. Fechas límite impuestas por Trump. Septiembre, luego 8 de agosto. 72 horas hasta la cumbre. 15 de agosto, fecha de la reunión. Es preciso, pero fríamente distante al sufrimiento humano. 50 naciones a las que Trump impuso nuevos aranceles. 2 minutos es el tiempo que Trump dice que sabrá si hay progreso en la cumbre. 9 horas de vuelo de Moscú a Alaska. 8 horas de Washington a Alaska. 3 años y medio de invasión, hasta el momento del video. 4 son los óblasts que Rusia busca anexionar por completo. Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Los expertos en geopolítica y relaciones internacionales han advertido repetidamente sobre los peligros de una paz impuesta que no cuente con el consentimiento de todas las partes involucradas, especialmente de la nación directamente afectada. La historia está llena de ejemplos donde acuerdos de este tipo han llevado a conflictos futuros. La cumbre en Alaska, lejos de ser un simple encuentro diplomático, se perfila como un potencial punto de inflexión. Si se llega a un acuerdo de partición territorial sin el consenso de Kiev, esto no solo sentaría un precedente peligroso para el derecho internacional y la soberanía de las naciones, sino que también podría desestabilizar la región por décadas. La posibilidad de que la historia se repita, donde las grandes potencias deciden el destino de las naciones más pequeñas, es una preocupación constante entre los analistas. Además, la credibilidad de las instituciones internacionales y la confianza en los principios de autodeterminación se verían seriamente comprometidas. La presión sobre Zelensky para aceptar un acuerdo desfavorable es inmensa. Su posición es la de un líder que lucha por la supervivencia de su nación, enfrentado a fuerzas geopolíticas que superan con creces su propio poder. El dilema de optar entre una paz impuesta que sacrifica territorio y soberanía, o continuar una guerra brutal con un costo humano devastador, es una carga impensable. La comunidad internacional está dividida. Mientras algunos países occidentales defienden firmemente la integridad territorial y la soberanía de Kiev, otros, impulsados por sus propios intereses económicos o políticos, podrían estar dispuestos a aceptar un acuerdo que legitime las anexiones rusas. La cumbre de Alaska es, por tanto,
un barómetro de la voluntad global para defender los principios del derecho internacional frente a la realpolitik. Los intereses económicos también juegan un papel crucial. La dependencia de Europa del gas y petróleo ruso, a pesar de los esfuerzos por diversificar las fuentes de energía, sigue siendo un factor de influencia en las decisiones políticas. La inflación global y la crisis energética añaden una capa de complejidad. Trump, al buscar un éxito diplomático, podría estar priorizando una solución rápida a los problemas económicos globales, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para la estabilidad regional. La forma en que la cumbre se ha gestado, con poca transparencia y la exclusión de actores clave, refleja una tendencia preocupante en la diplomacia internacional. La falta de consultas con aliados tradicionales puede socavar la unidad y la eficacia de las alianzas, debilitando así la respuesta colectiva a la agresión. La cumbre de Alaska se presenta como un capítulo crítico en la historia contemporánea, con el potencial de redefinir el orden mundial. La forma en que el mundo reaccione a sus resultados, ya sea aceptándolos o rechazándolos, marcará el curso de los eventos futuros. La diplomacia silenciosa y los acuerdos a puerta cerrada, aunque a veces necesarios, pueden tener consecuencias devastadoras cuando se trata de la soberanía y la autodeterminación de las naciones. La historia nos ha enseñado que la paz duradera solo se logra mediante el respeto mutuo, la inclusión y el apego a los principios del derecho internacional. Cualquier otra forma de paz podría ser simplemente una tregua temporal antes de la próxima escalada. Esta cumbre podría ser el punto sin retorno. ¿Será la paz impuesta o el inicio de una nueva era de conflicto congelado? El futuro del Estado vecino está en juego. Su soberanía está en la balanza. Las implicaciones para la seguridad mundial son innegables. Por favor, compartan este video para que más personas estén informadas sobre lo que realmente está sucediendo. ¿Creen que los líderes tienen derecho a decidir el destino de una nación soberana sin su participación? Dejen sus comentarios y suscríbanse para no perderse nuestro próximo análisis.